Dizque todo lo que haces, vuelve. Pero pocos creen en ello hasta que la vida se encarga de enseñarles. Esta es la historia de alguien que dio sin esperar y descubrió que el universo nunca olvida un acto de bondad. En los últimos años del Reino de León, cuando aún quedaban aldeas donde la palabra dada valía más que el oro y la compasión era considerada una virtud divina, vivía un joven llamado Mateo Yáñez. Era huérfano, pobre como un campo en sequía, pero su alma rebosaba de una dignidad serena, de esas que no se compran ni se aprenden, sino que nacen con uno. Caminaba solo por un sendero angosto entre montañas, cubierto de espinas y piedras que le desgarraban los pies descalzos, rumbo a la capital, con la esperanza de presentarse a los exámenes del servicio real. No llevaba más que una mochila vieja, un trozo de pan duro y una carta de recomendación que había conseguido gracias a su esfuerzo y buena conducta. Cada paso era un acto de fe. De pronto, el silencio de la sierra fue desgarrado por un grito desesperado que parecía provenir del bosque cercano. ¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme! Mateo no dudó. Se lanzó entre los matorrales, guiado por el clamor. Tras unos metros, halló un hoyo profundo, cavado en medio del suelo como una trampa cruel. Allí, atrapado como un ciervo herido, yacía un joven con ropas de seda azul celeste, manchado de tierra y sangre. A su lado, su caballo temblaba y respiraba con dificultad. ¡Sácame de aquí, por Dios! Soy Andrés Jiménez, hijo de don Rodrigo, el gobernador de Astorga. Caí en esta trampa de cazadores. No puedo moverme, te lo ruego. Mateo no dijo nada. Se arrodilló, escudriñó entre las ramas cercanas y halló una liana gruesa, aún viva. La ató con fuerza a un tronco, la lanzó al fondo y, tirando con cada músculo de su cuerpo, lo sacó. Tardó, sudó, se raspó las manos, pero no se rindió. El joven noble, jadeante y atónito, cayó de rodillas al salir. «Me has salvado la vida. No lo olvidaré nunca». Pero el cielo no esperó a que celebraran. Comenzó a llover con una furia repentina, como si el monte quisiera tragárselos de nuevo. Mojados hasta los huesos, corrieron buscando resguardo. Fue entonces cuando Mateo divisó una cueva entre las piedras. Entraron. Estaba húmeda, oscura y resonaba con el eco del trueno. Pero al fondo, una luz suave parpadeaba como un farol tembloroso en la noche. Avanzaron, guiados por la curiosidad. Y entonces, sin aviso, emergieron por el otro extremo, a un lugar que no aparecía en ningún mapa. Era un valle brillante como el oro al amanecer. Montañas cubiertas de pinos altos, campos de cerezos florecidos, ríos que cantaban como si tuviesen alma. El aire era tan puro que dolía respirarlo. No entendían. ¿Dónde estaban? ¿Cómo habían llegado? Sus pensamientos se interrumpieron cuando una anciana encorvada pasó junto a ellos, cargando una cesta llena de verduras frescas. ¿Van al Festival de los Encuentros, muchachos? Dense prisa, que ya va a comenzar. Ambos se miraron sin comprender, empapados, cubiertos de barro, con el corazón todavía latiendo por el miedo reciente y la belleza inesperada que se abría ante sus ojos. ¿Qué es todo esto?, preguntó Andrés con el ceño fruncido, incapaz de apartar la vista de la multitud. El hombre, un campesino robusto con sombrero de paja y mirada tranquila, les explicó sin rodeos. Cada 3 años, en este valle, los espíritus del destino permiten que los corazones puros encuentren pareja. Pero no es como en la ciudad, donde mandan la riqueza y la apariencia. Aquí se elige con el alma. Las muchachas tienen el derecho de decidir a quién ofrecen su cinta, y los hombres no pueden negarse. La elección no se discute. Porque quien desprecia una ofrenda sincera, carga con su karma. Aquellas palabras quedaron flotando en el aire como presagio. Mateo, de corazón sencillo, las acogió con respeto. Andrés, aunque fingía escuchar, ya tenía la mirada fija en la joven de rojo, fascinado por el brillo de sus joyas, como si la riqueza pudiera esconder la aspereza de sus rasgos. Cuando el maestro del festival alzó su bastón y el silencio cayó sobre el campo, comenzó la ceremonia. Una a una, las muchachas se acercaban con su cinta en la mano, elegían a quien les dictaba el corazón. Algunos hombres lloraban de emoción, otros reían con sorpresa. Nadie discutía. Era una danza de destinos, sellada por decisiones que no siempre parecían lógicas. Entonces, la joven de vestido verde se adelantó. Caminó sin prisas, serena como el río que conoce su cauce. Se detuvo frente a Mateo. Él, incrédulo, bajó la mirada y la vio sonreír. Sin una palabra, ella ató la cinta a su muñeca. Nadie aplaudió, pero un murmullo cálido recorrió la multitud. Era como si todos supieran que aquello era justo. Andrés no pudo evitar una carcajada burlona. ¿Con ese harapo? ¿No viste que soy hijo del gobernador? ¿Cómo me atreves a decir que
¿Podías haberme escogido a mí? Pero la joven ya se había retirado con dignidad, ajena a la soberbia. Fue entonces cuando todos giraron la vista. La muchacha vestida de rojo caminaba con paso firme, el cascabeleo de sus joyas interrumpía el silencio como si anunciara una tormenta. Los hombres desviaban la mirada, algunos disimulaban su incomodidad, nadie deseaba ser elegido por ella. Hasta que, sin titubeo alguno, la joven se paró frente a Andrés. Lo miró de arriba abajo con arrogancia y ató su cinta con fuerza a su brazo, como si lo encadenara. El público contuvo el aliento. Andrés palideció. Miró a su alrededor, buscando ayuda, negando con la cabeza. «¡Esto debe ser un error!», exclamó. «Yo no lo acepto». El anciano que presidía el festival golpeó el suelo con su bastón. «Aquí no hay errores. Has sido elegido. Negarte es negar tu destino. Y el destino, muchacho, no se burla sin pagar el precio». El eco de sus palabras se perdió entre los árboles, pero dejó una huella helada en el rostro de Andrés. Nadie más habló. Nadie más se movió. El viento sopló con fuerza, como si quisiera borrar lo que acababa de ocurrir. «Por favor, colóqueme en primer lugar. No importa cuánto cueste. Solo quiero a la chica del vestido verde». El juez, con una sonrisa torcida, guardó el dinero bajo su túnica sin decir palabra. Llegado el momento de anunciar los resultados, la plaza entera quedó en silencio. Uno de los jueces subió al escenario con una lista enrollada. Su voz sonó fuerte, clara y definitiva. Primer lugar, don Andrés Jiménez. Segundo lugar, Mateo Yáñez. Andrés alzó los brazos como si ya hubiese ganado una guerra. Se dirigió con paso arrogante hacia el centro del escenario, esperando que la joven del vestido verde se le acercara como un premio bien merecido. Las muchachas, por orden, comenzaron a salir desde el extremo del estrado. Cada una portaba una cinta bordada con su nombre, el símbolo sagrado del festival. La joven más bella, vestida de verde claro, apareció al final. Su andar era sereno, su mirada firme. El público contuvo el aliento. Todos los ojos estaban puestos en ella. Andrés abrió los brazos con una sonrisa confiada, pero sin siquiera mirarlo, la joven pasó de largo. Caminó hacia Mateo. Se detuvo ante él, sacó la cinta y la ató lentamente a su muñeca, sin una palabra. La plaza estalló en murmullos. Algunos aplaudieron, otros se quedaron paralizados por la sorpresa. Andrés no pudo creer lo que acababa de ocurrir. Miró al juez, que desvió la mirada. Dio un paso adelante. «Esto no puede ser. Yo gané. Ese puesto era mío». El juez levantó la mano. «Sí, ganaste, en la lista. Pero aquí, el alma elige, no el oro». Andrés enrojeció. El público comenzó a mirarlo con desprecio. Entonces, desde el fondo del escenario, apareció la última muchacha. Llevaba un vestido rojo escarlata, recargado de encajes y pedrería, con una expresión dura, calculadora. Caminó recta, sin titubeos, hacia Andrés. Sin pronunciar palabra, le ató la cinta al brazo, firme como una sentencia. Andrés trató de zafarse, pero el nudo ya estaba hecho. Intentó hablar, pero su voz se quebró. Las reglas eran claras. Rechazar el lazo era renunciar al honor. El juez lo miró con severidad. «La elección ha sido sellada». El viento sopló seco entre los cerezos. Nadie aplaudió. Nadie rió. Solo el eco del destino invisible pero inevitable pareció escribir en el aire una palabra que no necesitaba fuego para doler. «Karma». «Déjalo. Ese pobre idiota no sabe con quién compite. Usted, don Andrés, sí entiende cómo funciona este mundo. Esto que me ha dado es solo un gesto. Si las cosas salen como espero, sabrá que ha invertido bien». El anciano magistrado acarició el sobre abultado dentro de su manga y sonrió con una comisura torcida sin disimulo. «No se preocupe, don Andrés. El primer lugar ya está reservado. Para usted». La promesa quedó flotando en el aire como una sentencia sellada. Al amanecer siguiente, la plaza de Burgos rebosaba de murmullos, trajes festivos y expectativas. Decenas de jóvenes aguardaban el anuncio de los resultados con el corazón palpitante. La selección era clara. Los 20 mejores ensayos serían premiados con cargos, tierras y esposas. Andrés se pavoneó entre la multitud, con una seguridad repugnante en cada paso. Cuando el escribano clavó la lista en el tablón de roble, la muchedumbre se abalanzó. Entre codazos y empujones, su mirada fue directa al primer nombre. Y allí estaba. Andrés de la Torre, primer puesto. Alzó los brazos, lanzó un grito de victoria y se giró para recibir los vítores de sus cómplices. El oro había funcionado mejor que la pluma. A pocos metros, Mateo bajaba la vista lentamente por la lista. Línea tras línea, nombre tras nombre. Pasó el 10, luego el 15, llegó al 20.
y ahí lo vio, su nombre, Último. Como si no valiera nada, como si su trabajo, su esfuerzo, su alma hubieran sido ignorados. Sintió un golpe seco en el pecho. El aire se volvió denso, la sangre le zumbaba en las sienes. Él sabía lo que había escrito. Sabía que su ensayo había sido puro, reflexivo, brillante. Lo había revisado hasta el amanecer, cada palabra medida con la verdad. ¿Cómo era posible? ¿Qué farsa era esa? Pero el juego ya estaba en marcha. Según la tradición de la ciudad, cada uno de los 20 seleccionados sería casado esa misma noche con una de las 20 doncellas también clasificadas, de mejor a peor, sin posibilidad de objeción. El primero con la más bella, el último, con la más desgraciada en fortuna, salud y rostro. Mateo, atrapado por las reglas crueles de un sistema manipulado, sintió su destino caer como una piedra sobre su espalda. La ceremonia se celebró al anochecer. Una fila de 20 novias vestidas con mantos escarlata, velos ocultando sus rostros, aguardaban sentadas en las estancias nupciales. Una a una fueron entregadas a sus esposos, conducidas como sacrificios envueltos en seda. Mateo, en la última habitación, caminó como un condenado. Al cruzar el umbral, todo en su interior gritaba que escapara, que rompiera el protocolo, que gritara la verdad. Pero el sello del deshonrado le esperaba si lo hacía, marcado con hierro al rojo en la frente. Con las manos temblorosas se acercó al lecho. Su esposa estaba allí, inmóvil, el velo cubriéndole el rostro como un castigo impuesto por los dioses del karma. Alzó el velo sin mirar siquiera y el mundo se detuvo. ¿Tú? Sus ojos se abrieron como platos. No era la joven desfigurada que todos señalaban en el mercado. Era ella, la del vestido verde. La mujer más bella del festival, aquella que parecía intocable, casi etérea, días antes. Ella también lo miró, sorprendida, ruborizándose con una mezcla de vergüenza y alivio. Mateo no podía ordenar sus pensamientos. Tartamudeó, confuso, buscando una explicación. Ella habló primero, con un hilo de voz tembloroso pero firme. Uno de los jueces se me acercó, me exigió dinero para alterar los resultados. Me negué, lo llamé corrupto en su cara. Me juró que lo pagaría y lo pagué. Me puso la última. Como escarmiento. Mateo la escuchaba con el corazón en la garganta. No podía creer lo que oía. La más íntegra, la más valiente, castigada por decir la verdad. Como él. Dos almas hundidas en el fango por la misma mano sucia. Pero en el fondo, entre las sombras de la injusticia, algo brillaba. Una chispa de sentido. Un hilo invisible de karma. Porque mientras los codiciosos dormían sobre almohadas de engaño, dos corazones puros eran cruzados por la justicia secreta de un destino que aún no había hablado su última palabra. Mateo no podía contener la alegría que le estallaba en el pecho. Aún no comprendía del todo cómo aquel giro había sido posible, pero en su interior lo sabía. La justicia divina, callada pero certera, había movido sus hilos con precisión. Y pensar que estuve a punto de rendirme, exclamó mientras tomaba la mano de su esposa, que lo miraba con ternura y complicidad. Tú te negaste a sobornar, y yo también. Lo nuestro no fue suerte, fue el karma. Ella rió, pero no con burla, sino con la dulzura de quien comprende que el destino no se equivoca cuando premia a los justos. Habían sido arrastrados al fondo por la corrupción, y allí, inesperadamente, se habían encontrado el uno al otro. Dos almas limpias unidas por el hilo invisible del mérito. Amanecía cuando Mateo se levantó con renovado orgullo. Apretó la mano de su esposa y dijo entre risas: «Vamos, mi amor. Hoy toca felicitar al gran Andrés. Estoy ansioso por ver el rostro de la belleza que compró con tanto oro. Seguro será el retrato mismo de la perfección». Cuando llegaron a la casa de Andrés de la Torre, las voces ya se escuchaban desde media calle antes. Un estruendo de gritos, insultos y cristales rotos llenaba el ambiente como una tormenta anunciada. El vecindario entero se había reunido frente a la puerta abierta, cuchicheando con furia contenida. Mateo y su esposa entraron justo a tiempo para ver el espectáculo que desmoronaba todo el teatro de falsedad. Andrés, que había sido el hombre más altivo de la ciudad solo el día anterior, ahora parecía una sombra torcida de sí mismo. Los ojos hundidos, los labios temblorosos, el rostro blanco como la cal y empapado de sudor. Frente a él, plantada como un verdugo, estaba María Dolores, la mujer envuelta en aquel vestido rojo encendido. «Eres un inútil», le gritaba sin piedad. «¿En serio pensabas que yo quería casarme contigo? ¿Un farsante? ¿Un idiota?» «Mi padre pagó 1000 monedas de oro para sobornar al juez y hacerme pasar por la más bella, todo para conseguir al mejor escritor del reino. Y ahora mírame,
casada con un burro que no sabe escribir ni su nombre sin faltas. El grito resonó como una sentencia en todo el vecindario. Los rostros de los curiosos se tensaron y en segundos estallaron los susurros. Lo sabía. Esa mujer no era la más bella ni de lejos. Todo fue comprado. ¡Qué escándalo! ¿1,000 monedas por un engaño? ¡Qué vergüenza! Con razón caminaba como si volara, y al final, ni alas ni gracia, solo fachada y dinero. María Dolores, acorralada por el peso de su mentira, se llevó las manos a la cara, las mejillas encendidas por la humillación. En su mirada ya no quedaba ni rastro de arrogancia, solo el deseo desesperado de desaparecer. Andrés, sin poder soportar la presión de las miradas, las burlas y el desprecio, rompió en llanto. Un llanto infantil, de derrota total. Salió corriendo entre la gente como un ladrón descubierto. No sabía a dónde ir, solo quería huir. Cruzó el puente, bajó por la colina y se metió en el túnel que había usado la noche antes del examen, el mismo por el que había entrado con la sonrisa prepotente del que cree haber comprado el mundo. Pero esta vez, el destino lo esperaba con otra moneda. Tropezó con una piedra oculta, cayó de bruces y se golpeó violentamente contra el suelo. Un tajo profundo le cruzó el rostro de lado a lado. Cuando consiguió incorporarse, su cara estaba bañada en sangre, y su reflejo en el charco cercano le devolvió una imagen aterradora, media cara deformada, marcada para siempre. Había querido evitar la marca de sin honor, pero había recibido algo mucho peor, el rostro de la vergüenza eterna, visible para todos, irreversible como el juicio del karma. Desde aquel día, Andrés y María Dolores dejaron de ser invitados a cualquier evento. Nadie quería mirarlos, nadie quería hablarles, y menos aún, nadie quiso volver a casarse con ellos jamás. Lección de vida: lo que das al mundo vuelve a ti. Este relato nos deja una enseñanza profunda sobre la ley del karma. Quien siembra bondad cosecha bendiciones. Quien actúa con egoísmo, tarde o temprano enfrenta sus consecuencias. La vida no olvida las intenciones con las que actuamos. Cada gesto, cada palabra, cada decisión deja una huella. El universo no premia a los más poderosos, ni castiga a los más débiles, sino que devuelve a cada uno lo que ha sembrado en el momento justo. Por eso, aunque nadie te vea, aunque no recibas reconocimiento inmediato, elige siempre el camino del bien. Ayuda sin esperar nada a cambio. Haz lo correcto, incluso si parece que nadie lo nota, porque tarde o temprano, la vida te devolverá con creces lo que has dado. Y en ese momento entenderás que el verdadero poder no está en tener, sino en dar.